ahora sí, chiquillos. Bueno, les cuento. De lo que pasó hoy día en la mañana. Bueno, les cuento. Tatiana llegó a eso de las 11:30 de la mañana. Interpuso la demanda. Fue una demanda principalmente, como lo dijo ella, fue una demanda precisamente por pensión de alimentos. Perfecto. Entonces, y llegaron llegó acompañadas junto a su del hija. móvil, ¿ya? Claro, llegó junto a su hija, llegó acompañada del móvil por ahí. Mira, si nos puede acompañar también por acá, porque está el presidente. Mire, sígame. ¿Está Rolando Jiménez? Sí, está Rolando Jiménez por acá. Creo Rolando, que estaba el señor de Rementería también. Rolando, estamos en vivo. ¿Nos podemos interrumpir un segundito nada más? Estamos en vivo. Son súper invasivos. Deje de estar conversando con él. Bueno, está ahí. Estaba haciendo una entrevista un poco molesto. En otro lado. ¿Por qué está molesto? Pero bueno, está Rolando Jiménez acá precisamente porque llegó a apoyar por este tema de que Camila se sentiría bastante molesta por el tema de que la habría tratado de cerda. Rubio, ¿te puedo hacer una pregunta? El tema de que más le afectaba. Rubio, hablas con José Miguel Villota. ¿Le puedes preguntar a Rolando Jiménez si él estaba enterado? Disculpa, ¿le puedes preguntar tú si él estaba enterado que Primer Plano iba a formar parte de esto? Rolando, te preguntan del estudio José Miguel si tú precisamente sabías de que Primer Plano iba a estar como involucrado en todo esto. Nosotros comunicamos esta acción a todos los medios de comunicación, a ninguno en particular, por lo tanto eso se hace a través de un comunicado de prensa que difunden las agencias y yo no tengo ninguna vinculación particular, ni el caso tiene ninguna vinculación particular con un medio de comunicación. La negociación es aparte. Que Primer Plano estaba como involucrado, se llevó a Tatiana, se llevó a Camila. No sé a qué arreglo habrá llegado y si llegó a algún arreglo con algún medio de comunicación. Esa no es nuestra práctica habitual y yo no tengo problema con eso. Pregúntale aquí a Rolando sobre... Nosotros estamos aportando al caso el apoyo jurídico porque el padre, en función de la orientación sexual de Camila, se niega a pagarle la pensión a la... Y esto es primera vez, además, según entiendo, y eso es lo importante de lo que sucede. El móvil se hace parte de una acción que tiene que ver con alimentos, ¿verdad, Rolando? Emblemático. Es un caso emblemático. Sí, claro. Un poco al público. Sí, porque nosotros habíamos tenido... A ver, nosotros habíamos tenido decenas de casos similares al de Camila. Perfecto. Donde hijos son vulnerados en sus derechos por sus padres por su orientación sexual. Se niegan a pagarle los estudios, lo echan de las casas, lo agreden incluso físicamente. Decenas de casos en los últimos 20 años. Y ninguno de ellos, a pesar de que le habíamos ofrecido la posibilidad de presentar demanda de alimentos, se había atrevido. Porque debe ser muy complicado para un hijo demandar a su padre. Claro. Y por eso se habían arrepentido a última hora. Entonces, en ese contexto nos parece súper valiente la actitud de Camila y es muy meritorio el apoyo que su madre le da, porque efectivamente, además, ella pechugó solo con la crianza de sus dos hijos. Y el padre lo único que se le pedía era que ayudara en su educación superior y por la orientación sexual de su hija no lo quiere hacer y por eso nosotros estamos en el caso. Eso, me parece súper importante dejarlo claro, Rolando. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pamela Giles quiere hacerte una pregunta aquí en el estudio. Sí, Rolando, hay algo que Pamelita, dígame. ¿Cómo estás tú? Hay algo que no logro entender y que creo que sería importante que pudieras explicarle al público en qué están pensando ustedes. Porque aquí se trata de una demanda por pensión de alimentos, ¿cierto? Que según la ley chilena no reconoce razones, lo estoy explicando legalmente en términos generales. O sea, da lo mismo las razones por las que un padre se niegue a dar pensión de alimentos, está obligado a hacerlo. Mi pregunta y lo que no entiendo, lo que me gustaría que le explicara esto al público es ¿por qué no se ha aplicado ley Zamudio en este caso? ¿Por qué ustedes no han requerido adicionalmente por ley Zamudio si aparentemente aquí habría una situación de discriminación? Evidentemente que podría configurarse una presentación legal por ley Zamudio, pero esa es una herramienta que estamos guardando para un momento posterior. Vamos a ver cuál es la reacción del padre ante esta demanda de alimentos y si él insiste en una posición de negarle derecho a su hija, eventualmente podemos usar la herramienta de la ley Zamudio. Por lo tanto, esto tiene que ver con la estrategia. Claro, está comenzando la acción es la jurídica, primera etapa. ¿no? En el fondo es eso. Sí, Rolando, a ver, como tú Exacto, bien esta es la sabes, primera etapa. hay varios países donde las autoridades quieren quitarle a los gays las leyes antidiscriminación. Entonces hay que cuidar mucho lo que se ha conseguido. Lo que yo te quiero preguntar es cuáles son las pruebas que existen, las pruebas fehacientes para poder explicarle a la gente de que esta niña está efectivamente siendo discriminada por su orientación sexual. Hay gritos, ¿cómo esta niña va a defender eso? Bueno, ella fue objeto de agresiones verbales por parte de su padre, la trató a ella y a su pareja de pervertida, a su pareja la trató de cerdo y le dice que es una normal. Bueno, y cuando
te dicen que tu pareja es anormal, que tu pareja es una cerda, que es una depravada, la acusación cae automáticamente sobre ti. Por lo tanto, pero el tema central de esta demanda es de alimentos. Lo que te quiero preguntar es cómo eso tiene que ver con el tema de discriminación. Por eso te digo, cómo esta discriminación redunda en que a ella no le dan los alimentos, cómo ella puede comprobar que efectivamente, porque su padre la considera perversa, que no le da el dinero. Porque hasta antes de que el padre, octubre del año pasado, se enterara de la orientación sexual de esta hija, él estaba dispuesto. Él le había dicho, quiero que estudies, que sea una profesional, y había ningún problema. Había un acuerdo tácito con Tatiana Merino de que al momento de los estudios superiores él iba a aportar económicamente. Rolando, sí, para explicarle un poco al público, que yo también alcancé a conversar con Tatiana antes, ellos tenían un acuerdo en el que él no iba a aportar económicamente en los 24 años anteriores a mantener a su hija, pero sí la iba a acompañar de manera afectiva, iba a ser un padre presente, y eso sucedió hasta el año pasado, justamente cuando él se entera a través de los diarios de la orientación sexual de su hija, que ella no se atrevía a decírselo porque siempre veía a su padre hablar mal de los homosexuales, gritarles cosas en la calle, y eso a ella, por supuesto, le hacía tener mucho miedo de hablar con su papá, ¿no? Sí, claro. Eso es un poco para explicarle la situación. Camila, ¿quieres hacer? Sí, exacto, ese es el contexto que tú planteas. Hola, Rolando, habla Camila. Yo te quería preguntar de manera súper directa. En todo este proceso, en todo este maltrato psicológico, ¿ha existido paralelamente un maltrato físico del padre hacia su hija, hacia Camila? No, en absoluto, no hay ninguna situación de esa naturaleza. Hay que recordar que él no vive con ella, que Tatiana crió sola a sus dos hijos. Y había una relación cordial entre Camila y su padre hasta octubre del año pasado. O sea, había buena relación de si lo que dice Lale es súper importante. Muchas gracias, Rolando Jiménez, por explicarlo y explicarle a todos los que nos están viendo en este momento en Intruso. Gracias, Cristian Rubio, por ese fantástico trabajo desde tribunales. Oye, es importante, difícil Ale, lo que sucedió ahí. Hubo una cosa bien, ¿no es cierto?, bien caótica, y por eso Cristian en algún momento como que también se enoja y dice, oye, primer plano se la llevó. No vamos a cuestionar eso en este momento. Creo que estamos para empatizar con lo que está pasando y lo que ha sufrido Camila, ¿no? Y con lo que ha sufrido José. Sobre ese punto a mí igual me parece que es importante, porque en todas estas leyes antidiscriminación que se aprueban, hay un grupo que dice como, ellos se quieren hacer los discriminados porque quieren sacar provecho. Eso es lo que siempre se tiene que luchar, ¿cachai? Porque, por ejemplo, hay algunas universidades que dicen, vamos a tener ciertos cupos para ciertas minorías. Entonces la otra gente dice, bueno, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué hay que aprovechar? Entonces me da la sensación de que no, en lo personal tengo que decirlo, no se ve bien que cuando tú vayas a luchar por discriminación obtengas un rédito económico como yendo a primer plano, porque confirma para algunas personas eso como de, ellos se quieren hacer los discriminados porque quieren sacar provecho. Dices, pero también ella quiere estudiar y tiene que matricularse, y empiezan los tiempos a hacerse del caso de ir a primer plano. Claro, por eso yo también lo digo, porque ella, Camila, está peleando por alimentos en este momento. Sí, claro. Está peleando por no es, por ejemplo, una ley. Ella no está apelando a la ley antidiscriminación. O sea, legalmente por alimentos. Ella está haciendo una demanda por alimentos. O sea, yo quiero decirte que hay varias cosas a mí que me parecen discutibles en esta situación. Entiendo que estábamos tratando de empatizar y de pasar, pero... No, si estamos empatizando, yo empatizo completamente con su historia. Es que yo no. ¿Por qué? Yo no. Pero por quiero primer explicar plano, por qué. Claro, no solo por primer plano, a lo mismo primer plano, que bueno, felicitaciones a primer plano, ellos cumplen con su función, ¿cierto? Tratan de tener la exclusiva. A mí lo que me molesta en realidad es otra cosa. Es que uno puede perfectamente acceder a ir a un programa de televisión pagado. Yo no cuestiono que ellas lo hagan. Lo que yo cuestiono es que frente a una situación en la que se está apelando a unos términos valóricos de la mayor importancia en el momento del desarrollo de la vida del país en que vivimos, o sea, un tema que es particularmente sensible, uno perfectamente puede pactar con ese medio al que tú le das la exclusiva el poder hablar con los otros medios. Es que ya deja de ser exclusiva. Perdón, tú puedes hacerlo perfectamente. O sea, lo que yo cuestiono no es a primer plano, es la actitud de Tatiana Merino tratando de llevarse a la hija rápido y de que no hable con los otros medios. Y lo quiero decir muy lealmente, yo sé que probablemente no es muy popular que en este momento en que ellas están pasando por este problema, pero quiero con la misma verdad que digo todas las cosas decirlo. A mí me parece pésimo. A mí me parece que uno con ese programa puede pactar perfectamente, mire señor, esto es de tal importancia, el caso de mi hija es de una envergadura tal en que hay el móvil involucrado, ¿ya? En que tú no puedes comercializar, al menos del todo,
ya una causa, una bandera como esta. Claro, me parece que no tienes derecho. Claro, tú, mira, te doy miles de ideas periodísticas que todos las sabemos. O sea, tú puedes exhibir a la pareja de la niñita en primer plano, exclusivo. Mostrar las cartas del papá en primer plano, exclusivo. Mostrar las grabaciones telefónicas en primer plano. Hacer un testimonio que no... Pero el valor que tú estás defendiendo, sobre todo cuando estás diciendo esta no es una pensión de alimentos como cualquier otra, porque implica un hecho histórico en Chile, que yo estoy diciendo que se me niega la pensión de alimentos por mi condición sexual. Sí, eso es un patrimonio del público en general. Y tú no puedes pretender engancharlo, por la vía moral, ¿cierto? Y después entonces decir, no, ya se lo vendí a otro programa, entonces no hablo con nadie más. Tenemos tweet. Parece, sí, Sebastián Andrés quiere comentar con nosotros, nuestro público muy activo, como siempre, dice que le paguen o no, ella lo está haciendo público, lo que puede servir para que otros en su situación se atrevan a denunciar. Efectivamente, eso es el valor que yo quería dejar también. No podemos olvidarnos de lo importante que es lo que está sucediendo. Hoy ha sucedido, es un hecho histórico. Michael. ¿Sabes qué, Ale? Yo le encuentro razón en la mayoría de los puntos a la abuela. Sin duda, se puede ver mal. Pero también, Tatiana, a ver, se paró un ratito, habló dentro de lo que puede, hay una negociación. Creo que periodista que ha llamado a Tatiana Merino, le pasó a la Ale, me pasó a mí, contesta el teléfono, te cuenta todos los detalles, te explica. A ella le interesa que esto se exponga. Claro, tiene que sacar un crédito económico porque también están luchando por poder tener la plata para inscribir a su hija al cine. Lo que decía Rolando es muy importante en la escuela de cine. Ellos hace rato que tenían, existía ese acuerdo de parte del papá. Y el papá venía un poquito extraño, me decía Tatiana, porque dudaba un poco de si la hija era o no era lesbiana. Ya le había preguntado a Tatiana y Tatiana durante la misma el 14 le decía, no es un tema que yo pueda hablar. Claro, cuando el papá se entera por la prensa y es cuando le empieza a tratar pésimo a todos los que nos contaba Rolando. Yo le quiero sumar lo que me decía Tatiana Merino, que además amenazó con maltratar a la polola de Camila, que eso también va a quedar constancia, me imagino, de que hay amenazas de por medio de parte del padre, o habrían, según la versión de Tatiana Merino, en contra de la polola de Camila. Y es verdad que también en este proceso ellas buscaron a otro abogado que también era homofóbico. Sí, mira, a mí Tatiana me decía que antes de llegar al móvil, ellos fueron a hablar con otro abogado, se reunieron y el abogado, no le contaron que Camila era homosexual y el abogado dijo, ¿sabéis qué? Acá ustedes pueden demandar todo el rato, él tiene la obligación de pagar, van a ganar. Lo importante es que tu hija no es una cualquiera. Y Tatiana le dice, ¿pero cómo? No, es que mi hija, el abogado le dice, no, es que mi hija, yo no le pago nada porque yo no acepto que mi hija sea una cualquiera ni que sea homosexual. Yo ahí sí que no defiendo a nadie. Y Tatiana me dice que fue como, ya, hablamos, nos retiramos y ella dijo, ¿sabéis que tenemos que llegar a un lugar donde nos entiendan? Porque acá está lleno de gente homofóbica. Y ahí es cuando ellas se acercan al móvil. Igual debe ser chistoso cuando un papá está como con dudas, porque debe ser así como, esto me confirma que sí, pero esto otro me confirma que no. Lo puedo entender. Eso es una de las cosas que me parecen más raras. Está viendo fútbol, está jugando con las muñecas. O sea, toda la mañana hemos escuchado, y fíjate que no solamente en este caso, en el último tiempo, afortunadamente, hemos conocido una cantidad de casos en que se hace pública la homosexualidad de un joven, mayor o menor de edad, pero joven, y que tiene padres que son públicos. Yo creo que el caso más emblemático, sobre el que prácticamente no se habló en ningún medio de comunicación, pues se pusieron todos potifrunzi, fue el caso del hijo de Rodrigo Ginspeter. Sí, Raimundo. Raimundo, que yo creo que en una carta emocionante, muy linda, además muy valiosa, hace mención de este tema. Y ha habido otros casos. Yo lo que no puedo entender en estos casos es lo que yo llamaría el tema de la revelación. O sea, en estos casos siempre hay un momento, aparentemente, sobre el cual además los periodistas preguntan, en que el padre se entera de la homosexualidad del hijo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien se entere de la homosexualidad de un hijo a los 17, 15, 18, 22 años? O sea, no puedo creerlo. Lo puedo creer en el siglo XIX, pero sería como que yo juntara a mis hijos en el living y les dijera, les quiero hacer una revelación. Soy periodista. O sea, es que fue un tema que la homosexualidad es algo que va con la vida de alguien. Como este padre no sabía. Perdona, ¿por qué me parece importante esto? Porque lo que yo creo que se intenta reprimir es que lo digan públicamente. O sea, yo creo que el padre probablemente requete contra sabía. Si todos los padres saben si su hijo... Pero preferían escucharlo. Bueno, este es lo que no quiere es que lo haga público. Que se va a transformar en un caso emblemático, por eso el móvil también acompaña a Camila. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a lo que suceda y le mandamos mucha fuerza a ella y a Tatiana.